¿Cómo están? Los saludamos. Sean bienvenidas y bienvenidos a una nueva edición de Puntos de Vista. La Sala de la Cámara de Diputadas y Diputados analizó y se pronunció respecto de un proyecto sobre control policial migratorio. Vamos a conversar sobre ese tema con los diputados Luis Maya y Hernán Palma. Antes, vamos a revisar todos los antecedentes en la siguiente nota. Por 86 votos a favor, 44 en contra y 5 abstenciones, la Sala de la Cámara aprobó en su último trámite el proyecto que amplía las facultades del control policial para medidas de migración y extranjería. La norma modifica la Ley 20.931 que facilita la aplicación efectiva de las penas establecidas para los delitos de robo, hurto y receptación, mejorando la persecución penal de dichos delitos. Entre otros aspectos, las modificaciones aprobadas por la Sala suprimen el tiempo acotado de 1 hora para que el funcionario policial ponga a disposición de la PDI a la persona que no pueda acreditar su ingreso o permanencia en el territorio nacional. La propuesta regula la forma en que procederá el control de una persona que no puede acreditar su presencia en el país. El objetivo es corroborar su situación migratoria e iniciar los procedimientos que correspondan. El texto quedó listo para su promulgación como ley de la República. Bueno, teníamos ahí los principales antecedentes, los alcances de esta normativa que fue aprobada por la Sala de la Cámara de Diputadas y Diputados. Para conversar acerca de ello, establecemos el diálogo de inmediato con el diputado Luis Maya, que gentilmente nos acompaña. Diputado, gracias por estar junto a nosotros en esta edición de Puntos de Vista. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Diputado, conversemos acerca de este proyecto porque está dentro de esta batería de iniciativas que se está legislando acá en el Congreso Nacional y en las que está participando activamente la Cámara para dar respuesta a esta situación migratoria que ha sido una de las crisis más importantes de los últimos años en el país. Parto consultándole justamente por aquello. En su zona sabemos que el tema es muy complejo. Sí, la región de Arica Parinacota está viviendo una crisis sin precedentes. Nosotros nunca habíamos tenido tanto problema con la migración. Somos una ciudad y una región que por años ha vivido los efectos de la migración Perú, Bolivia, en algún momento Colombia, pero hoy día eso nos sobrepasó. Por lo tanto, el que se apruebe estos proyectos, esta batería de proyectos que hemos aprobado en la Cámara de Diputados y Diputadas, para nosotros es un gran alivio, porque viene a apoyar al control migratorio y principalmente a los problemas de seguridad que se dan en la región, dado los problemas de la frontera, principalmente los pasos irregulares, que ese es el gran problema que tenemos en nuestra región. Y que nosotros no tenemos ningún problema en la migración controlada, en una migración donde sepamos quién entra y quién sale del país. Sabemos que hay familias completas que están arrancando de la dictadura de Nicolás Maduro, por ejemplo. Pero el problema radica en los pasos no habilitados y en personas que entran de manera ilegal por estos pasos, y que entre medio de estas familias que realmente lo necesitan salir de sus países, donde están sufriendo, están buscando una mejor oportunidad de vida, encontramos bandas criminales y personas que vienen a delinquir, que hoy día está en nuestra región, los cerros de nuestra región, principalmente Cerro Chuño, está tomado por el crimen organizado. Claro, para allá iba justamente mi consulta, porque yo partí preguntándole por el tema del fenómeno migratorio y la crisis migratoria, sin asociarlo directamente al tema de la delincuencia, que es, digamos, un factor que no digo que es consecuencia, pero que ahora con las últimas informaciones que hemos conocido es quizá la otra cara, la cara negativa de la migración. Sí. Ese es el aspecto quizá que a ustedes más les preocupa hoy por hoy, porque usted me decía que ya habían vivido fenómenos migratorios, pero que ahora obviamente, aparte por la cantidad de personas que entran, se ha agudizado el tema. Sí. Por eso yo distingo entre aquellas familias que vienen arrancando de Maduro, que vienen con niños, con niñas, mujeres embarazadas a veces, y distingo entre las bandas criminales que vienen a delinquir, que se meten entre medio de estas familias, que se meten entre medio de esta migración por pasos no habilitados. Nosotros nos hemos enfrentado a esa problemática con más de 10 proyectos de ley y de resolución. Uno de ellos es el proyecto antitrata de personas, por ejemplo, que lo que busca es justamente sancionar y apoyar a las fiscalías de las regiones fronterizas a que puedan facilitar a las detenciones de personas que tratan personas o trafican personas, como se le llama en el coloquial.
Entonces, nosotros estamos proponiendo ese proyecto, el proyecto antiloteo irregulares, el proyecto policía fronteriza, y lo que buscamos con estos proyectos son darle medidas permanentes a nuestra región, darle medidas permanentes a nuestro país, porque lo que hoy día se requieren son eso. No se requieren medidas temporales como estado de excepción solamente, es un gran apoyo, hemos visto cómo ha funcionado el proyecto de infraestructura crítica, tenemos que seguir aprobándolo, tenemos que seguir apoyando este apoyo militar en la frontera, pero necesitamos una policía de élite que nos acompañe 10, 20, 30 años, una nueva policía fronteriza que lo que esperamos es que se concrete lo más antes posible. Sí, para allá iba justamente porque el tema del control migratorio obviamente tiene directa relación con las facultades de las policías, la implementación de las mismas, los recursos desde el punto de vista justamente de... no lo implemento, sino que garantías legales que éstas puedan tener. Allí es donde se ha generado quizá uno de los mayores debates, hasta dónde estos, por ejemplo, controles migratorios o una eventual policía fronteriza podría actuar. ¿Cuál es su visión al respecto? La policía fronteriza que nosotros estamos proponiendo, además de ser una medida permanente que nos va a acompañar por mucho tiempo, tiene que ser una policía de élite, una policía con enfoque en derechos humanos también, pero que principalmente apoye la labor que realiza Carabineros, la labor que realiza la Policía de Investigaciones, que trabajen en conjunto. Y hoy día, con el apoyo militar, estamos viendo que ese tipo de aportes, ese tipo de apoyo en la frontera realmente funcionan. Vemos una disminución de por lo menos un 50% o más de un 50% de personas que pasan por lugares no habilitados, por pasos no habilitados. Por lo tanto, el apoyo de una policía fronteriza, el aporte que pueda realizar con todas las herramientas que se le pueden entregar, con todos los insumos que hoy día no tiene Carabineros, que no tiene Policía de Investigaciones, que no tiene el Ejército, por ejemplo, más personal, que es lo que se requiere hoy día en la región. Y yo te pongo un ejemplo súper concreto. Cuando necesitan un policía, un carabinero en la frontera, lo sacan de Arica, o lo sacan de Antofagasta, o lo sacan de Iquique. Por lo tanto, esa ciudad se queda sin un policía. Entonces, acá hay que entender que la frontera de nuestro país es eso, es la frontera de Chile. No es la frontera de las regiones, no es la frontera de las comunas. Por lo tanto, se requiere una policía fronteriza y de esa forma dejar de sacar a los policías de lugares donde hoy día están trabajando y descomprimir su labor. O sea, idealmente descomprimir la labor en la frontera de manera que se puedan hacer cargo de los problemas que existen principalmente en los territorios y en los barrios de nuestra región. Hoy día Cerro Chuño, Industriales y otros tantos, la Cardenal Raúl Silva Enrique en nuestra región, la población Chile, detrás del agro, son lugares que hoy día requieren de más presencia policial y requieren de que los policías que hoy día custodian fronteras también puedan ayudar a controlar la ciudad. Sin policía fronteriza, ¿se queda corto, por ejemplo, este proyecto de control migratorio? Porque sirve para hoy, pero quizás no lo podemos dar como una solución definitiva o a largo plazo. Yo creo que todas las leyes y este paquete de medidas que se están impulsando de parte tanto del gobierno como de acá de la Cámara de Diputados y Diputadas con estos acuerdos a los que se están llegando, van en esa dirección, en la dirección de complementarse. Yo he visto cómo, por ejemplo, hay un proyecto de migración que lo que busca, que el que se aprobó ayer, que es el control de identidad. Hay otro de expulsión, a facilitar expulsión a extranjeros que delinquen. Y así, son varios proyectos que se están complementando y por eso nosotros también estamos ingresando proyectos como el proyecto antitrata de personas, como el proyecto de ley de resolución donde solicitamos la expulsión a extranjeros que delinquen. Ese fue un proyecto de resolución que nosotros presentamos, el gobierno acoge esa solicitud y presenta la facilitación de expulsiones administrativas de extranjeros que delinquen. Y entonces lo que nosotros, por lo menos de nuestra parte, vamos a seguir haciendo es seguir presentando proyectos de seguridad que complementen esta agenda y que ayuden finalmente en el corto plazo, en el mediano y en el largo plazo. Porque hay que entender que hoy día en el corto plazo tenemos esta crisis migratoria, pero esto da para largo. No vamos a frenar la crisis migratoria hoy día, ni mañana. Esto da para 10 años, 5 años, 4 años. Por lo tanto, tenemos que pensar en el corto, en el mediano y en el largo plazo.
Y lo otro que hay que hacer, y hay que seguir trabajando en la diplomacia con los otros países. No puede ser que Bolivia todavía no nos deje reconducir ciudadanos que pasan por su frontera hacia nuestro país y no nos dejen reconducir, no dejen devolver ese ciudadano de cualquier país a su país, porque está pasando justamente por su frontera hacia nuestro país. Por lo tanto, yo le pediría mayor diplomacia a nuestros vecinos, tanto bolivianos como peruanos principalmente. Sabemos que con Perú está un poco más simple la diplomacia, pero no por eso no es complejo el tema de las reconducciones. Sí, ahora para ir cerrando, porque ya nos está pillando un poquito el tiempo, diputado, hay otro aspecto que quizá en su zona es particularmente, complejo o adicional a las repercusiones migratorias que tiene justamente toda esta crisis en el resto del país, que es el tema de que estamos hablando de un territorio de estas zonas aisladas o territorios... Zona extrema, exactamente, que tienen esa complejidad. Usted lo decía, llevar policías a la frontera significa sacar de Arica, de Iquique, y llevárselos justamente a esos territorios. Debe haber además, de parte del gobierno, un tratamiento especial para las zonas extremas, particularmente para el norte, que es por donde ingresan justamente los migrantes. Debe haber ahí un aspecto adicional respecto al cual se tiene que avanzar. Sí, claro que sí. Nosotros hemos sido abandonados como región de Arica Parinacota por muchos años. Hemos sido víctimas del centralismo, hemos sido víctimas de la desidia de los gobiernos de turno y han dejado, y hoy día vemos las repercusiones de eso. O sea, que hoy día veamos la crisis migratoria y vemos cómo la llave está abierta, o estuvo abierta por lo menos mucho tiempo en el norte. Eso se da porque fuimos abandonados, nos dejaron a nuestra suerte. Entonces, hoy día yo creo que la región de Arica Parinacota no solo merece tratamiento especial, sino también apoyos y aportes reales para la situación que está viviendo. Yo creo que va a ser siempre insuficiente un proyecto que no se vote pronto. Va a ser siempre insuficiente recursos que no se ejecuten rápido. Van a ser siempre insuficientes promesas y compromisos que no se cumplan. Entonces, Arica merece ser tratada como territorio especial, pero también merece y necesita más recursos y necesita más apoyo. Nosotros, si Chile hoy día cumple tratados internacionales con los países vecinos, es gracias a que la región de Arica Parinacota cumple esos tratados, es gracias a que nuestra gente recibe las externalidades negativas de cumplir esos tratados. Por ejemplo, solo poniendo un ejemplo, el tránsito de camiones de Bolivia y chilenos y bolivianos desde el país vecino de Bolivia, que recorren por toda la costanera y que eso trae externalidades negativas para nuestra región. Por lo tanto, nosotros cumplimos con los tratados internacionales. Nosotros como ariqueños y ariqueñas cumplimos con entregarle al país nuestro aporte en la frontera. Estamos haciendo patria en un sector, en una zona extrema, pero también estamos haciendo patria en un altiplano extenso a 4.000 a 3.500 metros de altura. Estamos haciendo patria en un sector contaminado por polimetales. Estamos haciendo patria en sectores donde hoy día en un sector donde hoy día es bifronterizo y donde tenemos crisis de seguridad, crisis migratoria, narcotráfico, robo de vehículos, drogas, tráfico de armas, trata de personas, que lo llevamos hace mucho tiempo. Hace mucho tiempo tenemos estas problemáticas y de alguna u otra forma tenemos que resolverlas. Un sinnúmero de tareas que están pendientes. Diputado Luis Maya, le agradecemos el haber conversado hoy con nosotros en esta edición de Puntos de Vista. Gracias a ustedes. La conversación, el diálogo, los temas de actualidad, nosotros seguimos abordando esta problemática. Bueno, y seguimos revisando este tema, la aprobación por parte de la Sala de la Cámara de Diputadas y Diputados de esta iniciativa. Conversamos ahora con el diputado Hernán Palma, que gentilmente nos acompaña. Diputado, gracias por estar junto a nosotros. Gracias a ustedes por la invitación, muy amable. Diputado, vamos de inmediato a la conversación porque, claro, avanza este proyecto en el marco de esta agenda de seguridad que se está impulsando por parte del Ejecutivo, por parte del Parlamento también. Pero claro, hay dudas, hay ciertos reparos que surgen respecto más de cómo se está legislando, de los alcances que este tipo de normas en conjunto quizá pudieran provocar a futuro. ¿Cuál es su impresión al respecto, diputado? Bueno, lo primero que me gustaría dejar sumamente claro es que cuando uno pone objeciones a un planteamiento como este,
no es porque esté a favor del crimen organizado, ni del narcotráfico, ni de la delincuencia, sino que más bien uno tiene aprehensiones que son propias de la historia de nuestro país, de la historia reciente. Estamos en el cincuentenario del golpe cívico-militar, vivimos experiencias muy tristes con las fuerzas de orden y de seguridad y también con las Fuerzas Armadas. Entonces es comprensible que desde nuestro sector hayan fundadas razones, digamos, para tener estas aprehensiones y estos miedos. Por otra parte, hay organismos internacionales que se han pronunciado. Recientemente estuvimos con el tema de Naim Retamal. Yo rechacé, tuve algunas reacciones bastante desagradables de algunas personas, incluso que yo estimaba cercanas, porque se entiende, se tergiversa la manera en que uno vota. Amnistía Internacional ha sido súper claro. O sea, acá primero hay que respetar el debido proceso de las personas, hay que ser garante, el Estado tiene que ser garante de los estándares de derechos humanos y políticas migratorias que están establecidos a nivel internacional. Es súper importante también que participe la sociedad civil y particularmente también los migrantes. No nos olvidemos que nuestro país está... Mire, si usted revisa incluso cómo está el mapa de la Cámara, la cantidad de nombres que provienen evidentemente de otras naciones y que llegaron a nuestro país en distintas camadas es enorme, ¿no? Entonces, los migrantes han tenido un rol súper importante y un protagonismo relevante en la historia de nuestro país, en distintos momentos. Y no estoy hablando precisamente de los conquistadores, estoy hablando no sé, hay colonias. De hecho, tenemos hasta en el deporte colonias deportivas, ¿no? Hay una comunidad palestina, una comunidad israelita, una comunidad española, una comunidad italiana, una comunidad árabe, en fin. Entonces, yo creo que hay que tener cuidado con eso. Y por otro lado, disculpe, para terminar, hay que fortalecer también lo que es el aparato de extranjería y creo que también va a haber que conversar con los países limítrofes respecto de esta inmigración irregular. Sí, hay varios aspectos que se plantearon en el marco del debate, referente particularmente a quienes planteaban sus aprehensiones. Uno de ellos, por ejemplo, es que, claro, hay muchas colonias en Chile, o muchas personas migrantes, pero quizás estas normas están particularmente duras hacia ciertos migrantes de menores recursos, podríamos llamarlo de alguna manera. ¿Usted comparte ese juicio? Sí, me preocupa que haya un sesgo con los migrantes en términos de... A ver, hay que entender que los fenómenos migratorios son mundiales, no son de Chile, ¿no es cierto? Y tienen que ver muchas veces con razones humanitarias. El mismo expresidente Piñera se dio el lujo de ir a Cúcuta y decir, bueno, dejad que los venezolanos vengan aquí. Y resulta que hoy día le achacan al actual gobierno un fenómeno migratorio que viene de más atrás, ¿no? Entonces, hágase cargo a quien le corresponde el poncho. Yo creo que es preocupante que se puedan eventualmente vejar los derechos de las personas por el solo hecho de ser migrantes. Ya me preocupa a mí, por ejemplo, yo soy del Distrito 12. En Puente Alto, no hace una semana, 10 días, ya hubo conatos entre chicos que son de nuestro país y chicos venezolanos, por ejemplo, agresiones. Entonces empiezan a haber focos de xenofobia y sabemos que los focos de xenofobia y las manifestaciones xenofóbicas en general son muy propias son el germen del neofascismo. Por eso es que me preocupa. Sí, hay un punto que se dejó claro en el debate también, lo planteó en su minuto incluso la ministra del Interior respecto a las modificaciones que hizo el Senado. Por ejemplo, esta eliminación del tiempo restringido de 1 hora queda muy abierto, no se sabe cuánto tiempo el efectivo policial puede retener a esta persona en la frontera y que eso se podría eventualmente prestar para abusos o incluso para reclamos de organismos internacionales o recurrir a algunos quienes quisieran al Tribunal Constitucional, sí, pero al final eso no prosperó, o sea, se hizo el punto pero no prosperó. Claro, además se hablaba, no sé si usted lo recordará, pero se habló incluso de lugares de detención. Cuando a mí me hablan de lugares de detención pienso en cualquier cosa, ¿no? Pienso en los excesos que vivió nuestro país. Yo pienso que, si bien es cierto, Carabineros ha estado expuesto a una violencia desmedida, también Carabineros fue parte de una violencia desmedida del Estado contra la población. Venimos saliendo de un proceso de un estallido social importante en que hubo 460 jóvenes mutilados. Yo participé en muchas marchas, fui con mis hijos. No tiré ni una sola piedra yo, ¿no? Entonces,
Acá yo creo que tiene que haber un marco regulatorio. Yo creo que eso es lo que a nosotros nos parece. Ahora, yo creo que esto de la regla del uso de la fuerza, de alguna manera va a venir a ponerle un marco de referencia, por ejemplo, a Nain Retamal y a toda esta agenda de seguridad, porque estamos hablando de un tema que se discutió ayer, pero hay un sinnúmero de normas que están en discusión hoy día en la Cámara y que están marcando la agenda del gobierno. Esa va a ser la clave, perdón, esta digamos, ley o reglamento sobre uso de la fuerza. Se lo planteo porque, claro, no es posible hacer digamos, un borrón y cuenta nueva y partir desde hoy. Todo este tema tiene antecedentes, tiene una historia detrás. Pero la pregunta es, ¿cómo hacer posible, por ejemplo, que los controles en la frontera, estos controles migratorios, no deriven en situaciones justamente de abusos policiales? Quizá este protocolo debiera haber estado antes, esta ley de uso de la fuerza. ¿Pusimos la carreta delante de los bueyes? Bueno, no hay que olvidarse que las Fuerzas Armadas y de Orden son no deliberantes, o sea, ellas se deben someter al poder civil, eso es súper importante. O sea, acá ni carabineros ni los militares se pueden mandar solos, ¿no? Tiene que haber un marco regulatorio, tiene que haber un régimen de obediencia al orden civil que está establecido, pero hay gente que quedó muy mal acostumbrada en nuestro país, o sea, se acostumbraron a que habían algunas personas que se mandaban solos. Yo en Nain Retamal, por ejemplo, me pareció muy cuestionable esto de que no hay línea de mando, al parecer, establecida, o esto de la legítima defensa privilegiada, ¿no? O sea, como que fuese un privilegio el poder dispararle a otra persona. Ahora, yo creo que nos está mirando las experiencias de otros países. ¿Qué está pasando en Estados Unidos? Por ejemplo, hoy día entra cualquier persona a un colegio y dispara a mansalva en un país donde la ley del rifle impera, ¿no? Y ojo que hace pocos días se supo que hay un programa connotado, usted sabrá seguramente, que está vinculado al tema del rifle en Chile. Es muy curioso, ¿no? Y aquí hay voces que son bien exaltadas y que callan cuando no les conviene, ¿no? Entonces eso es súper preocupante. Por ejemplo, el vehículo desde el cual se le disparó al carabinero Palma, al parecer era de un militar, al parecer él se lo subarrendaba a una mafia, no se han esclarecido bien los hechos. Entonces se le echa a tierra o se ponen las cosas debajo de la alfombra cuando no conviene. ¿Y cuáles en ese sentido, diputado, podrían ser quizás las claves para ir, yo no digo dando una solución al tema migratorio, porque sabemos que es un conflicto no solo de Chile, sino que es un conflicto mundial, pero para poner freno a por lo menos a la crisis en el momento en el que está? No, es muy grave porque incluso yo vengo ahora de la Comisión de Derechos Humanos y uno de los temas que planteó un colega es que están ingresando niños solos al país. Es tremendo. ¿Qué pasa con los coyotes? Hay coyotes de lado y lado. ¿Qué pasa con el tema fronterizo? No nos olvidemos que también hay actores que son nuestros vecinos. Yo creo que es sumamente importante entrar en conversación con Bolivia, con Argentina, con Perú, con los países limítrofes. Bueno, nadando al parecer no han entrado todavía, ¿no? Pero me parece que es súper relevante la relación internacional. Lamentablemente no tenemos relaciones con Bolivia, por ejemplo, diplomáticas formales. Entonces yo creo que eso permitiría avanzar bastante. Insisto que el marco regulatorio deben ser los estándares que fijan los organismos internacionales. Yo le recuerdo que a propósito de Nain Retamal, por ejemplo, quienes se pronunciaron fue el Alto Comisionado de Derechos Humanos de Naciones Unidas, se pronunció Amnistía Internacional y para mí esos son los grandes referentes. Bueno, diputado, le agradecemos el haber conversado hoy con nosotros en esta edición de Puntos de Vista. Y bueno, me imagino que este tema ustedes lo van a seguir analizando, lo van a seguir revisando, porque más allá de los proyectos en trámite y de los proyectos que muchos son sancionatorios, da la impresión de que falta todavía algunas políticas en términos de, no diría prevención, pero sí políticas complementarias, políticas globales para cómo abordar este fenómeno. Sí, yo creo que sería muy importante dejar un mensaje. Yo creo que este tema tiene que estar en la discusión, que tiene que estar en la discusión de todos los sectores. Tenemos que sentarnos todos los sectores a conversar, porque yo creo que es un tema país, es un tema Estado además, que trasciende este gobierno. Si este gobierno en un minuto va a terminar y va a venir otro, ¿no? Pero además es un tema que no nace en este gobierno, viene de otros gobiernos anteriores, ¿no? Y muchos resabios son de la dictadura que nos dejó marcados en forma tan a fuego, digamos, ¿no? Eso. Perfecto, diputado. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Encantado. La conversación, el diálogo aquí en Puntos de Vista, los temas de actualidad, los temas que son analizados y revisados por la Sala de la Cámara de Diputadas y Diputados. Nosotros nos reencontramos en una próxima oportunidad.